Muy buenos días. La Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá se constituye en audiencia dentro del proceso adelantado por el señor Joseph Fernand Schneider Núñez contra las sociedades Country Motors S.A. y General Motors Colmotores S.A. Para efectos del registro, ¿quiénes comparecen a la audiencia? Nombre y a quién representan. Buenos días, honorables magistrados. Mi nombre es Iván Fernando Casanova Garzón. Me identifico con cédula 11 44 054 616 de Cali, tarjeta profesional número 274 747, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Recibo notificaciones en la carrera cuarta, número 1145, edificio Banco de Bogotá, oficina 916, en la ciudad de Cali. Acudo como sustituto de la parte demandante. Sí, ya lo diligencié. Muy bien. Se le reconoce personería al abogado que concurre, Iván Fernando Casanova Garzón, para actuar como apoderado del demandante en este proceso. Hemos estado esperando un tiempito a ver si asistía alguna otra de las partes, específicamente las sociedades demandadas. Como no lo han hecho, vamos a comenzar con la sustentación del recurso, para lo cual se le concede el uso de la palabra. La sala está plenamente enterada de cuáles son los hechos que han sido alegados, la discusión que se presentó en primera instancia, así que, por favor, le agradeceremos ser lo más concretos en el desarrollo de los reparos. Muchas gracias, honorables magistrados. Sí, básicamente, teniendo en cuenta que ustedes ya conocen del expediente, nosotros lo que alegamos es que evidentemente hubo un defecto en la fabricación, pues, de las camionetas Captiva de modelo 2011. Como pruebas adicionales, pues, que nosotros logramos adquirir mientras se sustentó la apelación, si bien es cierto no se pueden agregar al plenario, tenemos que la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la petición que nosotros elevamos para que aportaran los espacios publicitarios que se agregaron en diversos medios de comunicación, en los cuales General Motors solicitó manifestó al público en general que había un defecto en la fabricación de estos modelos automotores y solicitó que se acercaran a los concesionarios para efectuar la debida reparación, ¿sí? Adicionalmente a eso, lo que tenemos es que el vehículo automotor fue dejado en el concesionario Yanaconas de la ciudad de Cali para su continua revisión. Sin embargo, el vehículo fue totalmente desvalijado y actualmente se encuentra en estado de chatarrización. No obstante, jamás las sociedades demandadas solicitaron permiso para acceder al vehículo automotor. Por lo tanto, solicito que se tengan también en cuenta estos fundamentos para la sustentación de la apelación que aquí se hace, ¿sí? En todo caso, nosotros queremos manifestar que la entidad accionada aduce que todo problema en el encendido del motor, en el check engine y demás imperfectos que se evidenciaron en la camioneta Captiva fue provocado por el indebido reemplazo del aceite usado para lubricar el motor, lo anterior alegando que el cambio de líquido referido no fue efectuado en uno de los concesionarios autorizados por General Motors para tales fines, obviando en todo caso que el imperfecto en el testigo del encendido no obedecía a una falta de lubricación o a la aplicación de un producto distinto al que se usa en esos concesionarios, sino que el modelo 2011 venía ya con un error en su cadena de producción general y que fue distribuido en territorio nacional. Sí, todo lo anterior también tiene congruencia con las alegaciones efectuadas que ustedes ya conocen, en las que General Motors también solicitó al propietario entonces del vehículo para que aportaran expensas y las reparaciones se llevaran a cabo tanto en una parte proporcionalmente por General Motors, por Country Motors, así como por el propietario del bien, lo que quiere decir que en todo caso General Motors sabía que había un imperfecto en el bien y por eso accedió a financiar los repuestos que desafortunadamente luego no funcionaron para el vehículo en cuestión y que pues luego provocó todo lo que ya se conoce en el expediente, ¿sí? En ese sentido, solicito se tenga en cuenta lo proferido por la Corte Suprema de Justicia en el expediente 1101, 3103, 09-2000, 09578, proferido el 4 de agosto de 2009, en el que, abro comillas, menciona lo siguiente. En ese mismo contexto, la Sala estimó que el amparo del artículo 78 de la Constitución, abre comillas, dicha providencia, puede afirmarse que la tutela efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios
Habida cuenta de la posición de inferioridad o debilidad que ordinariamente ocupan en el tráfico mercantil y la asimetría que caracteriza sus relaciones jurídico-económicas con los distribuidores o fabricantes, no puede verse restringida o limitada por el principio de la relatividad de los contratos, cuyo alcance, por cierto, tiende cada vez a ser morigerado por la doctrina jurisprudencial, puesto que, con independencia del vínculo jurídico inmediato que ellos pudieran tener con el sujeto que les enajenó o proveyó un determinado bien o servicio, las medidas tuitivas propias de su condición han de verse extendidas hasta la esfera del productor o fabricante, como quiera que éste es quien ha gestionado, controlado o dirigido el diseño y elaboración del producto, entre otros aspectos, así como ha determinado ponerlo en circulación o introducirlo en el mercado, adquiriendo, por cantera, un compromiso en torno de la calidad e idoneidad del mismo, por lo que, desde luego, no puede resultar ajeno o indiferente a sus eventuales defectos o anomalías, ni a los peligros o riesgos que estos pudieran generar, como tampoco a las secuelas de orden patrimonial que llegaran a afectar a su destinatario final, consumidores o usuarios, o a terceros, con lo que queda claramente establecida una responsabilidad especial de aquel frente a estos que los habilita para accionar directamente contra el fabricante en orden a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar o reclamar el resarcimiento de los daños que le fueran inrogados, sin que tal potestad pueda ser coartada por la simple inexistencia de un vínculo de linaje contractual, pues un entendimiento semejante no acompasaría con las directrices inequívocamente fijadas por la Carta Política, pues como se sostuvo en el fallo que sujetó la constitucionalidad de los artículos 11 y 29 del Decreto 3466 de 1982, precisamente la existencia de una acción directa del consumidor frente al fabricante, el productor profesional produce para el mercado, se beneficia del mercado y debe responder ante el mercado. En ese orden de ideas, solicito a los honorables magistrados revean la posición tomada en primera instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio y en su lugar accedan a las pretensiones que se invocaron en el libelo inicial. Es todo. Muchas gracias. Muy amable abogado. Como la parte contraria no se ha hecho presente, vamos entonces a hacer un receso de 5 minutos. Por favor, nos espera aquí sin retirarse del sector. Muchas gracias. Muy bien, reanudamos la audiencia con el fin de proferir el fallo que le ponga fin a la segunda instancia dentro de este proceso. Autorizados por el Código General, no haremos un recuento de antecedentes. Vamos a hacer directamente las consideraciones del tribunal. En primer lugar, precisamos que por razón de la época en la que se adquirió este vehículo, el tribunal aplicará las normas del decreto 3466 de 1982, que era la norma vigente para la época, aunque de todos modos la respuesta sería la misma si se aplicara la ley 1480 de 2011. De todos modos, según el decreto 3466, específicamente su artículo 11, en todos los contratos de compra-venta relativos a relaciones de consumo se entiende pactada la obligación a cargo del productor de garantizar plenamente las condiciones de calidad y de idoneidad, entendiendo la idoneidad como la aptitud para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido el respectivo bien, como lo establece el literal E del artículo primero de ese decreto 3466, norma en torno a la cual ha precisado la jurisprudencia, específicamente en sentencia de 24 de noviembre de 2009, que el concepto de producto inidóneo está vinculado, comillas, a la noción de vicios de la cosa o de ineptitud de esta o de ausencia de las calidades esperadas, criterios todos esos a los que alude el inciso primero del artículo 78 de la Carta Política y que con mayor detenimiento desarrolla el decreto 3466 de 1982, pues es posible que ella sea inidónea pero no defectuosa, como acontece verbicurácea con los aparatos que no funcionan o no tienen las calidades pertinentes, pero que de ninguna manera ponen en riesgo al usuario. De esa manera cerramos las comillas. También traemos a colación que según las normas que gobiernan esta materia referidas en ese decreto 3466, al consumidor le corresponde
demostrar, por supuesto, la relación de consumo, el defecto que se ha presentado, el daño ocurrido y la relación de causalidad entre el daño presentado y el defecto alegado. En este caso, en particular, no tenemos ninguna discusión sobre la existencia de la relación de consumo, tampoco discutimos que el vehículo materia de este proceso ha presentado una serie de defectos en los que nos detendremos más adelante, y tampoco vamos a cuestionar que se ha presentado un daño por razón de los defectos que han sido alegados. ¿Cuáles han sido esos defectos? Y para una mejor explicación del fallo del tribunal, haremos una relación de los ingresos que tuvo este vehículo a taller desde que fue adquirido. Un primer ingreso de este vehículo ocurrió el día 23 de marzo de 2012 para una revisión de 10.000 kilómetros. Pasados 2 meses, el 7 de junio de 2012, el vehículo ingresa nuevamente con testigo check engine encendido, solicitándole además limpieza de tanque de combustible, evento en el cual se encontró inconveniente con los inyectores y la bomba de combustible. Se recomendó el lavado de tanque, de la bomba y de los inyectores respectivos. El 23 de julio de 2012, apenas pasado un mes, el vehículo vuelve a ingresar nuevamente con testigo encendido en el tablero. Allí se encontraron inconvenientes en el convertidor catalítico por obstrucción debido a saturación de combustible. 12 días después, el 4 de agosto de 2012, el vehículo vuelve a entrar al taller, en esta ocasión alegándose que pierde potencia. Y 2 meses después, el 25 de octubre de 2012, nuevamente entra a taller con testigo encendido en el tablero, habiéndose encontrado el combustible sucio en el vehículo, generando falla en el sistema de inyección y recomendándose el reemplazo de los inyectores y la bomba de combustible. Apenas 7 días después, el 2 de noviembre de 2012, el vehículo entró nuevamente para cambio de aceite. Este punto será relevante más adelante, porque destacamos que para ese momento el vehículo tenía 40.958 kilómetros. El 24 de enero de 2013, pasados apenas 2 meses, nuevamente el vehículo ingresa a taller con check engine encendido, refiriéndose que el vehículo pierde fuerza, habiéndose encontrado que el convertidor catalítico estaba saturado, generando falla en el vehículo de pérdida de fuerza. Se reemplazó el convertidor catalítico del lado derecho. 13 días después, el 6 de febrero de 2013, nuevamente el carro entra porque tiene pérdida de fuerza. E igualmente se refiere que existe el check engine encendido. En esta oportunidad se encontró aceite de motor degradado, enlodado del motor, con fallas en los componentes móviles del motor. Menos de 2 meses después, el 4 de abril de 2013, nuevamente el vehículo ingresa con check engine encendido, con falla de diagnóstico y relacionada con el ingreso anterior, la pérdida de fuerza, y también se encontraron problemas en el aceite del motor. Y 8 días después, el 11 de diciembre de 2013, vuelve a entrar, aunque en esta ocasión está vinculado a un tema de los CDs que se atascaban. El 19 de diciembre de 2013, 8 días después, el vehículo ingresa en grúa. Tiene inconvenientes en el motor, presentando ruido como golpeteo entre 2 piezas metálicas e inestabilidad en el motor. Aquí se refiere que fue como resultado de la degradación del aceite por falta de mantenimiento del vehículo, siendo necesaria una reparación del motor que efectivamente se hizo.
El 14 de febrero de 2014, nuevamente el vehículo entra a taller, otra vez con encendido de testigo. El vehículo presenta esa señal de check engine al acelerar de fondo el vehículo y que no responde. El 25 de febrero, unos días después, nuevamente el vehículo llega varado en grúa. El testigo del motor está encendido, hay ruido en el comportamiento del motor y se resalta que al motor le faltan los disipadores de calor de los múltiples escapes. El valor de los mismos es asumido por el cliente y son instalados el día 6 de junio de 2014. En este punto es bueno resaltar que tras el ingreso que sucedió en este carro, con este carro el 14 de febrero de 2014 y que fue entregado el 25 de febrero de ese año, el 24 de febrero de ese año, un día después el vehículo ingresó varado y remolcado por una grúa. El 11 de julio de 2014 vuelve a ingresar el vehículo con el testigo del motor encendido. Se siente un golpe al hacer los cambios, ruido en la suspensión delantera, ruido con un golpe seco al arrancar, vehículo que en ocasiones se apaga y pese a que se apaga queda encendido unos segundos. En esa ocasión se le hace cambio de bujes de tijera, se le repara la transmisión automática, hay cambio de eje propulsor, cambio de bomba de alta presión, cambio de guardapolvos de ejes delanteros. Menos de 2 meses después, el 8 de septiembre de 2014, vuelve a ingresar y aquí ya se advierte la necesidad de hacer cambio de motor, lo que fue negado porque no se evidenciaba cambio de aceite durante los kilometrajes 20.000, 30.000, 40.000 y 60.000. El 15 de octubre de 2014, pasado apenas un mes, otra vez vuelve el vehículo a presentar testigo de motor encendido. Hemos hecho este recuento detallado de los ingresos que tuvo el vehículo a los talleres para evidenciar que es innegable que este automotor presentó múltiples fallas vinculadas no solo al motor, sino al sistema de combustible. Destacamos además que esos ingresos fueron repetidos y continuos y que en la gran mayoría de ellos, 10 en total, según las cuentas que ha hecho la sala, el vehículo ingresó porque el testigo check engine estaba encendido. Destacamos también que en una de las ocasiones en que el vehículo tuvo ingreso, fue necesario hacerle reparación al motor, por lo que las pruebas recaudadas le permiten a la sala afirmar que el demandante sí logró demostrar los requisitos necesarios para hacer efectiva su garantía mínima presunta en los términos del decreto 3466 de 1982. Ahora bien, se ha señalado por la parte demandada en sus excepciones que hubo un incumplimiento por parte del demandante y del adquirente anterior en cuanto a sus obligaciones, específicamente en cuanto al mantenimiento del vehículo. Es más, uno de los documentos refiere que no se hacía el cambio de motor específicamente porque no existía prueba de haberse hecho el cambio de aceite durante los kilometrajes 20.000, 30.000, 40.000 y 60.000. Sin embargo, existe un indicio grave de que eso no fue así, porque como lo referimos al discriminar los distintos ingresos que tuvo el vehículo, uno de ellos, el de 2 de noviembre de 2012, fue específicamente para hacerle un cambio de aceite cuando el vehículo tenía como kilometraje 40.958. Y aunque es cierto que no existe una evidencia de haberse hecho cambio de aceite para los kilometrajes 20.000, 30.000 y 60.000, ese ingreso del vehículo permite evidenciar que el cambio de aceite y el mantenimiento correspondiente al vehículo sí se estaba realizando. Pero existe un indicio adicional
que permite asegurar que el mantenimiento sí se hizo o debió hacerse. Y es que como este vehículo tuvo múltiples ingresos, prácticamente no pasaban 2 meses de utilización sin que este vehículo fuera ingresado, es absolutamente inadmisible que se alegue que no se hizo el mantenimiento cuando las sociedades demandadas o sus concesionarios en los momentos de ingreso tuvieron la oportunidad de advertir las condiciones de mantenimiento y si era necesario hacer el cambio de motor, hacer el cambio de aceite correspondiente. Destaquemos, por ejemplo, que en uno de esos ingresos, ya cuando el vehículo estaba bajo la propiedad del hoy demandante, sucedido el 14 de febrero de 2014, cuando el vehículo fue entregado al día siguiente, cuando apenas habían transcurrido un poco más de 16, 17 kilómetros, el vehículo entró nuevamente al taller varado en grúa, con ruido en el compartimiento del motor. Luego es inexplicable que si el vehículo estuvo en taller, después se alegue por parte del concesionario y por parte del fabricante que el usuario consumidor no hizo el mantenimiento respectivo y a partir de eso negar la efectividad de la garantía. Supuesto, claro está, como está acreditado en este proceso, que los defectos repetidos que se presentaron en este vehículo tuvieron lugar durante los 4 años de vigencia de la garantía, máxime si aún no habían vencido los 100.000 kilómetros establecidos en la ley, en la convención. Agreguemos además que existe otro indicio en contra de la parte demandada, y es que este vehículo presentó desde su origen una serie de fallas que motivaron a que la propia sociedad demandada, fabricante, específicamente la General Motors Colmotores, emprendiera una campaña de seguridad para corregir una falla mecánica en su camioneta Captiva 3.0 modelos 2011 y 2012, entre los cuales se encuentra este automotor. Y más allá de que la falla presentada en este caso estuviese o no relacionada con lo que se ha alegado aquí, que fue el motivo por el cual tuvo que hacerse requerimiento a los dueños de esos vehículos para que asistieran a talleres a corregir el defecto correspondiente, lo cierto es que ese es un indicio que le permite a la sala concluir que este vehículo tenía unos problemas de fabricación que no tienen por qué ser absorbidos por el consumidor. Y a ello se agrega también, para responder las excepciones de los demandados, que en este proceso no fue probado que el usuario no atendió el manual del usuario. Es más, ni siquiera en el expediente está probado cuál es ese manual del usuario y cuáles fueron las cláusulas específicas de ese manual que fueron desatendidas, razón por la cual, si es que existe alguna duda, esa debe resolverse a favor del consumidor. En estas condiciones, la sala anuncia la revocación de la sentencia apelada, desestimación de las excepciones planteadas por los demandados y el acogimiento de las pretensiones del demandante. En cuanto a la pretensión reclamada de devolución del pago del precio por 50 millones de pesos, el tribunal atenderá ese requerimiento teniendo en cuenta lo siguiente. En primer lugar, si bien es cierto que no existe en el proceso el documento en virtud del cual se hizo la dación en pago, sí existen evidencias que indican que esa cuantía no solo es razonable, sino atendible. La primera de ellas es que, de conformidad con la factura de venta visible al folio 33, este vehículo fue adquirido por la suma de 67 millones en el año 2012, específicamente el 25 de enero. Y el demandante está pidiendo un valor de restitución de 50 millones de pesos, que además luce razonable y concordante con el valor que la resolución 3740 de 28 de noviembre de 2014, expedida por el Ministerio de Transportes para establecer la base gravable de los vehículos automotores, camperos, camionetas, motocicletas y motocarros para el año fiscal 2015, le asignaba a este vehículo específicamente un valor de 49.400.000 pesos. Por consiguiente,
con fundamento en este documento y en ese acto administrativo, la sala considera razonable la suma fijada por el demandante como valor de restitución por el cual deberá ser condenada la sociedad demandada, las sociedades demandadas. Por supuesto que el pago que se ordenará hacer estará supeditado a que el demandante haga el traspaso del vehículo respectivo a la sociedad Country Motors. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera Civil, perdón un momento, Primero Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca la sentencia de 31 de octubre de 2016 proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del proceso de la referencia y en su lugar resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. Segundo, en consecuencia, ordenar la devolución total del precio pagado por el señor Joseph Fernand Schneider Núñez al adquirir el vehículo marca Chevrolet clase Campero 4x4 modelo 2011 línea captiva con placa MAW 460, por lo que se condena a las sociedades Country Motors S.A. y General Motors Colmotores S.A. en forma solidaria a pagarle al señor Schneider Núñez la suma de 50 millones de pesos dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, plazo dentro del cual el señor Schneider, como requisito previo al pago, deberá transferirle a la sociedad Country Motors S.A. el referido automotor. Si hecho el traspaso, el pago no se hiciere oportunamente, se reconocerán intereses moratorios legales comerciales a la tasa máxima autorizada por la ley. La sociedad Country Motors S.A. asumirá los costos inherentes a la transferencia del vehículo. Tercero, condenar en costas de ambas instancias a las sociedades Country Motors S.A. y General Motors Colmotores en favor de la parte demandante. Como magistrado sustanciador, fijo como agencias en derecho para esta segunda instancia la suma de 2.500.000 pesos. Se liquidarán conforme lo establece el Código General del Proceso. La decisión queda notificada en estrados. Muchas gracias, muy amables. No siendo otro el objeto, terminamos la audiencia.